Eran poco más de las 6 de la tarde. Cuando Margaret estaba parada al borde de la entrada de la casa de su hijo, con una pequeña maleta en una mano y su bolso firmemente apretado en la otra. El sol de California ya había comenzado a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ordenada calle suburbana. Sus labios temblaron mientras miraba hacia atrás, a la casa que había ayudado a pagar, ayudado a limpiar, ayudado a llenar de vida. Ahora la estaban echando de allí como si fuese una extraña. Su hijo David ni siquiera salió a despedirse. Su esposa Lindsay fue quien pronunció las últimas palabras. Ya te quedaste bastante tiempo, Margaret. Esta es nuestra casa ahora. Ya se te ocurrirá algo. Y así, sin más, la puerta se cerró en su cara. Ningún abrazo, ningún remordimiento, ningún agradecimiento por criar a sus hijos mientras trabajaban largas horas. No se mencionan los años en que Margaret financió silenciosamente su hipoteca cuando la empresa emergente de David fracasó. Nada de eso parecía importar ya. Los vecinos miraban a través de las persianas, fingiendo no ver. Margaret podía sentir sus miradas, curiosas, tal vez incluso compasivas. Pero ella no necesitaba compasión. Ella necesitaba paz. Aún así, la paz parecía muy lejana esta noche. Su teléfono vibró. Era viejo. Uno de esos teléfonos plegables que se negó a abandonar. Un mensaje parpadeó en la pequeña pantalla. Habitación confirmada. Puesta de sol en la habitación 204. Llave en recepción. La señora Margaret dejó escapar un suspiro tembloroso y paró un taxi. Ella llegó al motel. Viejo, sencillo, pero limpio. La habitación 204 tenía una ventana con vista a una gasolinera, una cama con resortes chirriantes y un silencio al que no estaba acostumbrada. Pero ella sonrió para sí misma. Una extraña calma se instaló. Porque aunque David y Lindsay asumieron que se habían librado de una carga, no tenían idea de quién era realmente Margaret. Ella no era solo una dulce abuela a quien le gustaba tejer y hornear. Ella no era solo una viuda con una pensión. Ella ni siquiera estaba en quiebra. Lo que nadie sabía, ni siquiera David, era que Margaret vivió una vida muy diferente, una vida secreta. Antes de ser madre, había sido socia de una firma de inversión privada. No solo un empleado, un socio fundador. Sus decisiones habían ayudado a dirigir empresas tecnológicas antes de que se convirtieran en imperios multimillonarios. Pero después de que su marido murió en un accidente y ella se encontró embarazada de David, se alejó de todo, en silencio. Dejó la empresa, aceptó una oferta de compra, se mudó a un barrio tranquilo y eligió vivir con sencillez. A lo largo de los años, invirtió silenciosamente una propiedad aquí, una pequeña acción tecnológica allá, siempre con un perfil bajo, siempre utilizando fideicomisos legales, nunca a su nombre. Actualmente su patrimonio neto es de 103.000 millones. Y nadie tenía la menor idea. Mientras estaba sentada en el borde de la cama del motel, Margaret abrió su viejo bolso de cuero y sacó una pequeña libreta desgastada. En su interior, había páginas repletas de números de cuentas, fideicomisos y propiedades, todo escrito en su pulcra letra cursiva. Pasó a la última página donde estaba escrito en negrita un solo nombre para legar a Olivia June Callahan. Olivia, su nieta, hija de David y Lindsay, la única que trató con amabilidad a Margaret, una adolescente de apenas 16 años que se colaba por las noches en la habitación de Margaret solo para hablar, para hacer preguntas, para compartir sus sueños de convertirse en escritora. Olivia tenía corazón. Margaret lo vio. Y ahora todo lo que Margaret tenía, todo, un día le pertenecería. Pero todavía no. En primer lugar, Margaret tenía algo que hacer. Algo que sacudiría el mundo de su hijo hasta sus cimientos. No por venganza, sino por verdad. Porque cuando las personas te muestran quiénes son realmente, les crees. Y cuando te han subestimado toda la vida, a veces el mayor poder es el más silencioso, el que nunca vieron venir. Margaret pasó los siguientes días en observación tranquila, no por tristeza sino por estrategia.
Ella no era una mujer que actuara movido por las emociones. Décadas de experiencia en finanzas le habían enseñado paciencia, precisión y, sobre todo, el valor del momento oportuno. Ella sabía que no debía dejar que el orgullo dictara su siguiente movimiento. No se trataba de hacer una escena. Se trataba de hacer una declaración que nunca olvidarían. En el Sunset Inn, pasaba las mañanas tomando café negro de la máquina expendedora, leyendo la sección financiera del periódico y tomando notas en su cuaderno de tapa dura. No habló con nadie excepto con la señora de la limpieza, Rosa, una mujer amable que le recordaba tiempos más sencillos. Rosa nunca hizo preguntas, nunca juzgó, simplemente sonrió y le deseó a Margaret un buen día. Una mañana, cuando Margaret abrió su cuaderno, marcó un número al que no había llamado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda respondiera. Señorita Callahan, no esperaba volver a saber de usted. Hola, Leonard, respondió Margaret con calma. Voy a retirar el dinero de la cuenta de Rutherford. Traslade los activos a una posición líquida bajo el fideicomiso Green Fern. Hubo silencio al otro lado. Señora, esa cuenta vale más de 400 millones. Estoy consciente. Por eso quiero que lo trasladen. En silencio. Entendido. Margaret cerró el teléfono con un clic silencioso. La siguiente parte de su plan consistía en visitar una pequeña panadería en el centro, no por los pasteles, sino por el dueño. El señor Patel la conocía desde hacía más de 25 años. Margaret una vez salvó su negocio del colapso con un préstamo privado. Sin papeleo, sin intereses, solo confianza. Le entregó un sobre pequeño. ¿Puede entregar esto en la dirección del reverso? No a usted mismo, por supuesto. Solo asegúrese de que llegue antes del viernes. El señor Patel parecía confundido, pero asintió respetuosamente. Por supuesto, señorita Margaret. Lo que necesite. Dentro de ese sobre había algo que sorprendería a David y Lindsay de la manera más inesperada. Una invitación formal. Están cordialmente invitados a la inauguración de la Fundación Callahan, en honor al legado, el amor y la lealtad. La invitación no decía quién creó la fundación, pero sí la hora, la fecha y el lugar. Una fiesta privada en un salón de baile histórico del centro. Código de vestimenta formal. Entrada restringida solo a invitados. Margaret sabía que Lindsay no. Resístase. Siempre buscaba las apariencias, desesperada por parecer rica, importante, relevante. ¿Y David? Bueno, él no le diría que no a nada que llevara la palabra base, especialmente a uno que llevara su apellido. Llegó el viernes por la noche y el salón de baile resplandecía con una suave luz dorada. Esmóquines y vestidos de gala llenaban el espacio. Los camareros servían champán y la música clásica flotaba en el aire. David se ajustó la pajarita con nerviosismo mientras él y Lindsay entraban. ¿Estamos siquiera seguros de estar en la lista? Él preguntó. Por supuesto que sí. Tiene nuestro nombre. No actúes como si no pertenecieras aquí. Cuando entraron, notaron grandes pancartas que cubrían el salón. Una tenía una foto de una mujer joven, Olivia, su hija, sonriendo junto a su abuela, Margaret. Otra pancarta decía, la Fundación Callahan, empoderando a las generaciones futuras con gracia silenciosa. David se quedó congelado. ¿Por qué está la cara de mi madre en esa pancarta? Antes de que Lindsay pudiera responder, un foco se movió al centro de la habitación, donde una mujer estaba parada con un vestido azul marino intenso, elegante, regia y serena. Era Margaret. El murmullo comenzó instantáneamente. ¿No es esa la mujer que vivía en Sunset Inn? Ella es la fundadora. Pensé que ella no tenía hogar. David parecía haber visto un fantasma. Lindsay le agarró el brazo y susurró, ¿qué es esto? Margaret levantó su copa. Buenas noches. Esta noche, me presento ante ustedes no como alguien olvidado, ignorado o subestimado, sino como alguien que ha aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que mostramos,
sino en lo que cultivamos. Esta fundación proporcionará becas, vivienda y tutoría a mujeres jóvenes de todo el país. Empezando por la primera homenajeada, mi nieta Olivia. La multitud aplaudió. Se hicieron clic algunas cámaras. David intentó caminar hacia el escenario, pero un guardia de seguridad lo detuvo suavemente. Más allá de este punto, solo honores, señor. David se quedó sin palabras. Margaret lo miró a los ojos desde el otro lado de la habitación, no con enojo, sino con claridad. Ella le hizo un pequeño gesto con la cabeza y luego se volvió hacia su público. Porque ya no se trataba de venganza. Se trataba de una revelación. Y por primera vez en su vida, David se dio cuenta de lo que realmente había perdido. De vuelta en la finca, la que David creía heredar, el silencio flotaba como una pesada cortina. Se sentó solo en la enorme sala de estar, mirando la invitación que se había convertido en su perdición. El aire estaba viciado. El silencio fuerte. Lindsay no había dicho una palabra desde la gala. Ella simplemente se sirvió una copa de vino, se sentó frente a él y se desplazó sin pensar por su teléfono, evitando su mirada. David se inundó de recuerdos. Su madre le enseñó a andar en bicicleta, se quedó despierta hasta tarde para ayudarlo a estudiar para los exámenes y trabajó en 2 empleos mientras iba a la escuela solo para poder mantener su pequeño departamento. Y ahora ella era multimillonaria. Y él no era más que un hombre que intentó expulsarla de su propia vida. Se sintió vacío. Mientras tanto, Margaret paseaba por el jardín de su nueva residencia. No es una gran mansión, sino una modesta villa junto al lago, apartada de la ciudad. Llevaba una blusa de lino, el pelo recogido hacia atrás y estaba descalza sobre la hierba. A ella no le interesaba hacer alarde de su riqueza. Su alegría ahora provenía de algo más profundo, la libertad. Se sentó en un banco junto a Olivia, su nieta, que hablaba emocionada sobre sus solicitudes para la universidad y un viaje benéfico a Ghana. Ya sabes, abuela, sonrió Olivia. Todo el mundo habla de la gala. Conmocionaste a toda la ciudad. Te llaman el magnate silencioso. Margaret rió suavemente. Nunca quise ruido. Solo quería respeto. Olivia hizo una pausa. ¿Crees que papá intentará hablar contigo? Margaret miró el lago. Quizás, quizás no. Pero no perseguiré a nadie que me cerró la puerta cuando más lo necesitaba. De regreso a la ciudad, David finalmente reunió el coraje para llamarla. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Buzón de voz. Lo intentó de nuevo al día siguiente. Todavía no hay respuesta. Luego pasó 1 semana. Luego 2. Condujo hasta su antiguo banco, el que solía visitar todos los viernes, con la esperanza de que alguien pudiera decirle dónde había ido. El gerente, un hombre amable llamado Harold, lo reconoció. Eres el hijo de Margaret Callahan, ¿no? David asintió. Sí. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Harold dudó y luego dijo. Ella dejó instrucciones estrictas. No se le debe dar ninguna información. Lo lamento. El orgullo de David se quebró un poco más. Se fue a casa y se sentó a la mesa del comedor con Lindsay. Ella realmente ha terminado con nosotros, murmuró. Lindsay ni siquiera levantó la mirada. Echaste a tu propia madre. ¿Qué creías que pasaría? ¿Una tarjeta de agradecimiento? David bajó la cabeza. Pensé que ella me necesitaba. Lindsay se rió amargamente. Resulta que ella nunca te necesitó en absoluto. Mientras tanto, se difundió la noticia de la Fundación Callahan. Creció rápidamente, financiando empresas emergentes lideradas por mujeres, abriendo laboratorios tecnológicos en escuelas con fondos insuficientes y lanzando iniciativas de vivienda para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Margaret fue dejando silenciosamente su huella en el mundo. El tipo de impacto que David nunca podría tener, sentado con sus trajes de diseñador, bebiendo whisky y hablando de posibles inversiones que solo lo beneficiaban a él.
Los periodistas comenzaron a escribir artículos titulados La abuela multimillonaria que cambió el juego. Su hijo la echó de casa. Ahora está transformando miles de vidas. Los días de los que nunca has oído hablar pero que deberías conocer. Y en cada artículo, cuando le preguntaban si tenía algo que decir sobre su hijo, Margaret siempre respondía lo mismo. El perdón es fácil. Confianza que se gana. Había pasado un año desde la noche en que se reveló la identidad de Margaret y su mundo cambió para siempre. Pero mientras Margaret había encontrado la paz, David se había desmoronado. Lo había perdido todo, no el dinero, sino la reputación, la familia y el propósito. Sus negocios se desaceleraron. Los clientes se retiraron. La gente que una vez lo elogiaron lo evitaron. No porque Margaret hubiera dicho una palabra en su contra, sino porque ahora todos sabían qué clase de hombre echaría a su propia madre sin hacer una sola pregunta. Y entonces llegó el día en que David recibió una carta formal. Era de un bufete de abogados. Dentro de solo una página. Por la presente, se le informa que Margaret el Callahan lo ha eliminado oficial e irrevocablemente de sus documentos de planificación patrimonial, fideicomisos caritativos y decisiones de legado. En la parte inferior había una nota escrita a mano. Esto no es venganza. Es justicia. Mamá. David lo miró fijamente durante un largo rato. Al otro lado de la ciudad, Margaret estaba sentada en el auditorio de un pequeño colegio. Olivia estaba en el escenario aceptando un premio por lanzar un programa de robótica exclusivamente para niñas en distritos con fondos insuficientes. Margaret aplaudió suavemente, con una cálida sonrisa en su rostro, el tipo de sonrisa que no provenía de la riqueza, sino de presenciar el crecimiento de aquellos que valoraban el corazón por encima de la codicia. Después de la ceremonia, Olivia la abrazó. Abuela, creo que eres la persona más rica del mundo. No solo en dinero, sino en alma. Margaret rió suavemente. Querido, la verdadera riqueza nunca estuvo en el banco. Es en las vidas que cambiamos. Esa noche, Margaret regresó a su villa. Ella preparó una taza de té y se sentó junto a la chimenea. Afuera, el viento se agitaba entre los árboles, susurrando una paz tranquila sobre todo. Entonces alguien llamó a la puerta. Ella no esperaba a nadie. Cuando la abrió, David estaba allí, con el pelo despeinado y los ojos hundidos, sin conductor ni traje, solo un hombre que había sido destrozado por sus propias decisiones. Mamá. Su voz se quebró. Lo he perdido todo, yo solo quería decir. Ella levantó una mano. Viniste a decirme que lo sientes. Él asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Margaret lo miró. Sus ojos no eran ni fríos ni crueles, sino cansados. Cansado de ser subestimado, cansado de ser utilizado. No necesito tus disculpas, David. Lo que necesitaba era tu creencia en mí. Cuando estaba en mi punto más bajo, ni siquiera me preguntaste si estaba bien. Él intentó hablar, pero ella retrocedió suavemente. Algunos puentes no arden en el fuego. Se pudren en silencio. Luego cerró la puerta suavemente. Dentro, Margaret regresó a su silla. Su corazón dolía, no de amargura, sino de la tranquila comprensión de que a veces el amor no es suficiente para salvar a quienes eligen el ego por sobre la empatía. Miró la chimenea encendida y susurró para sí misma. Puede que haya perdido un hijo ese día, pero gané una vida que nunca imaginé. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, David estaba sentado solo otra vez con nada más que el recuerdo de la madre que nunca conoció realmente.